le dijeron, ¿qué es lo que logras ver? Y él empieza a visualizar unos seres así, alargaditos, que caminaban frente a las estructuras. Y dice, creo que ya se dieron cuenta que estoy aquí. A mí, entre más leo de esto, más me gusta. Lo que tenemos de información desclasificada es solamente la punta del iceberg. Es nomás la punta del iceberg. Habla de una conexión que tenemos con algo. Podemos llegar a obtener información de estos eventos históricos o incluso eventos que están pasando en otros lugares del universo. Esto pasó en realidad. Hubo gente que ante juramento dijo estas cosas. Se les pedía a través del tacto en objetos que descifraran qué había más allá. Empezó a identificar que esta cosa quería meterse a su cabeza después de que se empezó a conectar con él. No es vista, no es olor, no es ruido, es algo más. El gobierno de los Estados Unidos estuvo invirtiendo más de $20 millones en este proyecto. Imagínate, los recursos son limitados y los vas a usar para esto. Sí. Es una locura. No se trata de eso, sino que es algo más allá, es algo que por eso se le llama habilidad extrasensorial, es decir, que va más allá de nuestros sentidos, que va más allá de lo que podemos comprender como los sentidos tradicionales. Pero el hecho ahí está. La CIA investigó esto y concluyó esto, güey. O sea, de alguna manera la CIA acaba de confirmar la existencia de Dios, güey. ¿Qué onda, Minor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí otro episodio más con señor. Una temática muy distinta, muy interesante, Sí. que nos remonta a una época también, de una saga que tuvimos relacionada a cosas relacionadas a fenómenos extraños y a ovnis y a un montón de cosas raras. Sí, pero esto es diferente, ¿eh? Porque Sí. a mí, entre más leo de esto, más me gusta. Sí, la verdad es que sí. El día de hoy vamos a hablar de una temática muy interesante que está conectada con un fenómeno parapsicológico llamado la visión remota. Hay varias cosas relacionadas con esto que tienen que ver con proyectos secretos, que tienen que ver con personajes muy interesantes que vamos a estar mencionando en este episodio, con ciertas, digamos que evidencias, más que nada a manera de tanto de documentación como de relatos de estas personas que dicen haber encontrado cosas extrañas con esta habilidad. Sí, o sea, va más allá de si eso no es posible. O sea, es más bien como de que encontraron. Y esa es la parte interesante, creo, de este tema, porque la visión remota, más allá de ser como una teoría, el hecho de que los grandes países o las grandes como potencias en esos años estuvieran invirtiendo mucho recurso económico a la investigación de esto me llama la atención. O sea, digo, wow, o sea, estamos dando entonces por hecho que esto sí es posible. Sí. Y vaya que es posible, ¿eh? Sí, sí. De hecho, esta es creo que una de las cosas que para la gente que a lo mejor y piensa que este tema puede llegar a ser absurdo, puede llegar a ser como irrelevante. Quédense al final. Quédense al final porque la verdad es que van a escuchar uno de los fenómenos más estudiados dentro del ámbito de la parapsicología y sobre todo por los gobiernos y los proyectos secretos reales, confirmados y desclasificados que hay. Sí, 100% real, señores, sí. Esto, ¿eh? Así que bueno, los invitamos a que se queden al final, que dejen su like en este episodio, que se suscriban si son nuevos, si el algoritmo les ha llegado divinamente. Los invitamos a que nos sigan y que también estamos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. También pueden seguir con Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram y el buen Mike y Mike que se atrasa en los controles como MikeGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor. Así es. Pero Minor, ¿qué es la visión remota? Yo creo que la visión remota, y más allá de lo que yo crea, puedo decir que es una habilidad, una capacidad de personas específicas que tal vez a método de entrenamiento, algunos por incluso una naturaleza ya impresa, tienen para llegar a obtener información de objetos, de lugares
y de eventos específicos de una manera no física, pero sí muy presente, sin utilizar los sentidos tradicionales. Esto a través de algo más, una cosa que podríamos definir de diversas maneras. Hay muchas teorías que hablan de esto, de cómo si fuera un tipo de cámara invisible, como un tipo de cronovisor humano, podemos llegar a obtener información de estos eventos históricos o incluso eventos que están pasando en otros lugares del universo. A mí me encanta, por ejemplo, esto que acabas de mencionar de la cámara, porque es lo más fácil que nosotros, los que no hemos experimentado una visión remota, pues podemos llegar a entender, ¿no? Sí. Y de hecho esta parte del cronovisor que mencionas es interesante porque justamente este artefacto planteaba que sí era como una cámara, cosa que pues luego dices, no tiene sentido. No tiene sentido, ¿no? Y bueno, ya entiendes que el cronovisor es falso, una disculpa a todos, ¿no? Pero el cronovisor no tiene sentido, porque ni siquiera plantea una visión remota así como esta, sino de una máquina que proyecta imágenes de otros tiempos o de otros lugares, etcétera. Pero para eso tú necesitas un receptor, que es la cámara. Ahora, ¿por qué digo que esto es interesante? Porque la parte de la cámara, a lo que yo leí para este capítulo, no hacen alusión a una cámara. Sí. Es una locura, porque a mí me recordó mucho a aquellas personas que tienen una habilidad, ya sea de videntes, de clarividencia o de mediums, que lo que ven no es exactamente las cosas. Hablan de ver sentimientos. Es muy extraño de explicar, pero es como un sueño. Sí. ¿No? Es como un sueño en el que en realidad no estás viendo nada, pero tú estás entendiendo lo que está pasando. Algo así yo quiero entender. Porque sí es verdad que pues estas personas que vamos a hablar ahorita, pues sí mencionan situaciones, eventos, cosas, pero no desde una óptica tal cual, como una cámara. Claro, no desde los sentidos tradicionales del ser humano, como el olfato, el oído, la vista. No se trata de eso, sino que es algo más allá, es algo que es, por eso se le llama habilidad extrasensorial, es decir, que va más allá de nuestros sentidos, que va más allá de lo que podemos comprender como los sentidos tradicionales. Y de hecho este término como tal de la visión remota, tal vez en un pasado se hubiera considerado clarividencia, se hubiera considerado tal vez un tipo de habilidad de este tipo más coloquial, ¿no? Pero el hablar de la visión remota habla de algo más técnico, algo más entrenado, más específico para algo, porque la visión remota como tal proviene de un término acuñado por el mismísimo Ingo Swann. Que Ingo Swann pues era un artista psíquico que básicamente experimentó con dos señores llamados Harold Puthoff y Russell Targ, que eran pues dos estudiosos de la investigación de Stanford que desarrollaron como varios experimentos, que ahorita hablaremos de ellos, en los que intentaron indagar acerca de la mente de estas personas y de esta habilidad en la que se les entregaba coordenadas concretas y se les pedía a través del tacto en objetos que descifraran qué había más allá. Desde incluso algunos experimentos que van desde descifrar qué hay más allá de una carta inversa, ese tipo de cosas que sí pueden ser muy de la clarividencia. En el ámbito de la visión remota son mucho más técnicos porque está más estructurada la forma en cómo se estudió. Y es que se estudió. Exacto. Se estudió. Porque a mí me encanta hablar de este tema porque me rebota mucho a lo que se cree, por ejemplo, de los cuarzos. De las piedritas estas que son como minerales o, bueno, piedras preciosas, ¿no? Cuando se habla de estas piedras, se habla de acumulación de energía. Y que hablan de que estas piedras, pues en realidad, y no de los cuarzos, el cuarzo fue un ejemplo, ¿no? Pero sí. Digamos, en este espectro de cosas que se hablan de estos artefactos, bueno, se habla de que estas cosas, pues recaban información de millones de años, porque estas cosas, pues tardan eso en construirse y en consolidarse. Sí. Justamente en nuestro viaje a Ciudad de México, yo estaba platicando con uno de estos vendedores de artesanías, etcétera, y me estaba explicando un poquito como de dónde viene la obsidiana, etcétera, que existen 4 tipos.
Sí. Y habla como de pureza de energía también. Habla que la obsidiana negra es la como la más común porque es como la piedra volcánica, tal cual, ¿no? Sí, es claro. una piedra volcánica que se enfría y se endurece, pero mucho, se endurece muchísimo. Al punto que esta persona nos mencionó que una obsidiana bien afilada puede ser incluso más filosa que un bisturí quirúrgico. Y dices tú, wow, ¿no? Sí. Existen 4 tipos: la negra, la marrón, la dorada y la arcoíris. No son tal cual así, ¿no? O sea, simplemente es como la piedra que se fue manchando, digamos, en la marrón, que se va manchando como de un sedimento también que se fosiliza y termina siendo como algo un poquito más raro. Y luego el arcoíris, que es como tornasol, que la apuntas hacia el sol y tiene todos los colores. ¿Por qué digo esto? Porque la filosofía o como el principio en el que la visión remota recae es el hecho de que yo te doy esta pluma y esta pluma tú sabes que tiene una historia. Tú sabes que esta pluma a lo mejor me la prestó X persona o me la dieron en una convención, lo que sea. Según estos señores querían investigar cómo una persona que tomaba esa pluma podía ver dónde había estado esa pluma y por ende, pues escuchar pláticas importantes, conocer coordenadas específicas. Lugares que tal vez estaban protegidos por sistemas de Exactamente. seguridad. Entonces, yo digo, wow, entonces estamos usando el mismo principio de las piedras que acumulan energía, que las cosas que nos rodean acumulan energía. Sí, o sea que realmente el hecho de que sean inanimadas digamos que no las excluye de tener energía. Uh-huh. Y en muchos casos creo que eso se ha pensado, o sea, creo que las personas que somos comunes y corrientes hemos llegado a pensar que, pues, que si los objetos no tienen alma, no tienen nada. Y bueno, tal vez no tienen alma, pero sí pueden tener un poco de lo nuestro, de nuestra intención, de Por nuestra supuesto. energía. De hecho, hace poco que hablábamos con Paco Arias, que hablábamos justamente de ese tema de la intención que le pones a algo. Ah, sí. Realmente, o sea, el hecho de que no creas tal vez en la parte mágica y todo esto no te exenta de que las cosas sí tienen una impresión. Uh-huh. Y eso es una realidad. Verdaderamente el hecho de que, por ejemplo, un instrumento musical como una guitarra sea tocada por años por una persona, le va dando cierto cuerpo al sonido. Y eso es, creo que un reflejo muy exacto de lo que pasa más allá de un sonido. Pasa también con otras cosas. Y realmente la visión remota puede tener un origen en todo esto de las vibraciones, de las cosas que van tal vez de la física cuántica, etcétera. Y es justo lo que se quería entender. Es justo lo que se quería estudiar. Y de hecho, desde los años 30 hubo varios científicos como Michael Faraday y William Crookes que intentaron investigar acerca de la clarividencia a través de método científico y todo. Y te digo, desde los años 30 pasaba esto, pero por lo mismo que no se obtenía un resultado claro en cuestión de qué está pasando con estas personas que pueden ver más allá de un objeto, que pueden sentir o ver imágenes proyectadas en su mente que resuenan con algo. No se puede tener una evidencia concreta de eso. No, es por esto que el apoyo gubernamental y las cosas que se fueron dando en estas investigaciones terminan siendo detenidas en cierto punto porque realmente ¿con qué concluyes con ese tipo de investigaciones? Pues básicamente nada, porque no hay un método todavía y es lo que se ha querido buscar desde los años 70, posterior que se retoma nuevamente el tema de la visión remota a través de gracias a Ingo Swann y otros personajes y otros proyectos que se fueron desarrollando. De hecho, el otro día me pasó algo bien extraño porque estaba un poco dormido y me hizo pensar en esto, ¿no? Me hizo pensar porque íbamos a hacer este episodio y tenía como que en la mente muy presente el tema de esta visión remota. Y yo no sé si me sugestiono, pero hay veces que pasan cosas extrañas, me pasan cosas raras. Y estaba dormido. Sabía que estaba cargando mi celular. Dejé cargando mi celular, pero no estaba totalmente dormido. Estaba como en esta etapa somnolienta. Yo había dejado mi celular con un 20% de carga. Lo dejo cargando. Y antes de tomarlo, pensé en algo. 73%. Ok. Agarro el celular, lo prendo y decía 73%. Y yo me quedé, no estoy loco, dije, lo acabo de pensar. O sea, estoy siendo consciente que pensé en el 73%. Y no pasaron, o sea, tiempo. Pasó el tiempo que
o sea, a lo mejor unos minutos, no sé exactamente, como no tenía el reloj a la mano, no supe. Como el celular estaba acá. Sí, o sea, el celular estaba como en una mesa y yo no estaba viéndolo y de repente que lo agarro, me doy cuenta del 73 y dije, qué raro que pensé 73, pero no pensé como 73, que no, simplemente 73. Sí. Y veo 73%. No digo que fue visión remota para nada, no digo que fue clarividencia, pero digo que son ese tipo de cosas las que te hace pensar si realmente el cerebro humano sí puede percibir más allá. Se sincroniza, pues. Exacto. O con las personas que ven el reloj y dicen, son las tal. Sí. Y tracas. Sí, siendo que claramente el tiempo es relativo. O sea, tú puedes sentir el tiempo de una manera distinta si estás aburrido, si estás divirtiéndote. O sea, Ajá. es complejo pensar cómo te sincronizas con el tiempo cuando el tiempo es relativo. El reloj es fijo. Exacto. Puede sonar muy mágico nos hemos vuelto, ¿eh? Sí, muy mágico. puede mágico. sonar absurdo. Sí, entendemos perfectamente. Lo sé, o sea. pero realmente estos fueron los principios que estos físicos como Puthoff y Targ empezaron a conectar con los experimentos que iban a hacer de manera controlada con personas como Ingo Swann y Pat Price. Uh-huh. Empezaban a pensar que tal vez en estos estados meditativos, en estos estados en los que ellos podrían recibir estas coordenadas, incluso como códigos simples o uh-huh. incluso objetos, como ahorita lo mencionabas, podrían ver esos lugares a través de un método de prueba de que yo sé que en este lugar existe esto y sé que tal vez si le doy esta coordenada a esta persona va a dar con ese lugar. Y con los experimentos que se fueron dando, la verdad es que sí descubrieron algunas cosas como curiosas, ¿no? Uh-huh. O sea, los primeros estudios sí los publicaron en revistas científicas como Nature, que hablaban de que estaban dando resultados reales con las coordenadas. O sea, ellos decían, en este lugar hay un búnker de tal cosa militar, uh-huh. y le daban la coordenada a la persona y decían, bueno, tanto podría ser cualquiera de estos con quienes se experimentaba, que ya estaban de alguna manera probados que sí tenían la habilidad, y decían, bueno, yo veo unos militares vestidos de esta forma y una cosa así, 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 y se daban cuenta, pero ¿cómo supo eso? Uh-huh. Entonces, ahí surgieron más preguntas porque decían, entonces, ¿cómo podemos hacer que esto funcione para algo? Y muchos hablaron de que en este contexto de la Guerra Fría, cuando estaba Estados Unidos contra la Unión Soviética, hubo como un interés particular por este tipo de fenómenos. Y no solamente hablo de la visión remota. De la visión remota. Este fue uno de tantos. Sí, sí, sí. También estaba la telequinesis. Sí. Que se dice que, por ejemplo, un personaje como Ingo Swann también tenía el poder de la telequinesis. Pero aquí es cuando se conforma el proyecto, ¿o todavía no? Sí, de cierta forma sí es cuando se empieza a formar el proyecto, no como de manera oficial, porque... No con el nombre que conocemos exacto, todos. No con el nombre que conocemos todos, pero sí como que ya se tenían estos estudios, ya había como una base de que esto está pasando, ya hay algunos estudios que están avalando que estas personas sí pueden hacer estas cosas, uh-huh. Y es ahí cuando, pues, digo, a través de varios nombres que tiene, nace un proyecto que conocemos perfectamente como el proyecto Stargate, ¿no? Que lo hemos mencionado en episodios. Sí, que estaba clasificado y que todos creían que era una mentira, o era una teoría de conspiración y se termina confirmando. 100% confirmado, esa es la parte curiosa. Esa es la parte interesante, sí. Y se sabe que durante más de 20 años el gobierno de los Estados Unidos estuvo invirtiendo aproximadamente porque no sabemos exactamente, pero más de $20 millones en este proyecto. Cosa que obviamente son cifras irreales para un proyecto tan extraño. Sí, porque, es que a ver, sonamos como unos locos ahorita. cuando Minor habló del porcentaje de su celular y todo eso, dijeron todos, ¿sabes? Sin embargo, sí. A ver, esos hechos, esas cositas llamaron la atención de la potencia de Estados Unidos en un momento clave en la historia en el que había una tensión geopolítica tremenda. Imagínate, los recursos son limitados y los vas a usar para esto. Sí. Es una locura. Es una locura total, o sea, dices, entonces, ¿qué se sabía realmente de todo esto? Es cuando te preguntas, entonces estos sí existen. Sí, entonces es real. Y sí, o sea, hemos de decir, por eso en específico este episodio lo decidimos hacer a raíz de que estuvimos indagando un poco acerca de este tema.
y nos dimos cuenta que es un tema muy importante para entender como que más allá de las conspiraciones, más allá de los fenómenos parapsicológicos, que existe un interés particular de los gobiernos desde hace décadas por los fenómenos de la mente. Y se piensa que lo que tenemos de información desclasificada es solamente la punta del iceberg. Es nomás la punta del iceberg, porque si desclasificaron eso de que ya más o menos andaban avanzando, pero varias de estas investigaciones, ahorita yo te voy a contar de una, varias de estas investigaciones cerraron abruptamente. Sí. Y parecía que estaban dando resultados y de repente, ¡pum!, Sí. desaparecieron. Ya esto es censura de la censura. Porque incluso las personas involucradas en estos proyectos muchas veces no terminaron de entender. Sin embargo, esa investigación se fue a otra parte. Sí. Y ahorita vamos a ver a dónde, güey. Sí. Pero ahorita vamos a ver En a ese dónde. tiempo, fíjate que cuando cuando estas potencias estaban pues viendo cada uno por su lado, tal vez allá en la Unión Soviética a una Nina Kulagina, por este lado en Estados Unidos a Ingo Swann o a otros personajes que ahorita mencionaremos, también porque cada uno tiene una historia bastante interesante. Como no puede ser de otra Sí. manera, güey. Pues el proyecto Stargate empieza a tomar forma, ¿no? Realmente empieza a formarse como un programa secreto del gobierno de los Estados Unidos, que al principio fue literalmente, o sea, por institutos y este tipo de cosas de investigación llevado en ejecución, pero años después, o sea, en el 95 es cuando la operación pasa a la CIA, que es donde realmente la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos empieza a darle un giro, un papel mucho más militar, y es cuando empieza lo interesante, porque muchos hablan de que el origen de Stargate sí se remonta en el 72, cuando la CIA empezó a financiar estas investigaciones psíquicas en Stanford. Pero en realidad se piensa que tal vez sí esto tiene más años, ¿no? O sea, se piensa que la investigación como que fue tomada a través de otros científicos que ya tenían como la idea y estaban dando como que le están dando vuelta a todo esto, pero el proyecto ahí estaba, y como que ya escuchaban de esos personajes de que es que dicen que hay personas que pueden ver esto. Por ahí hay evidencias, de hecho, de algunos casos resueltos por visión remota. Por visión remota, casos criminales resueltos por visión remota. Es una locura. Es una locura. El mundo es una locura, güey. Y básicamente en lo que se empezó a enfocar la CIA en aquellos años era en que aquellos sujetos de experimentación iban a ser básicamente supersoldados que iban a estar enfocados en descubrir lo que las bases militares soviéticas contenían, lo que también, por ejemplo, las instalaciones nucleares tenían, lo que podría ser a lo mejor una situación de un rehén en algún lugar de los contrarios, o también, por ejemplo, en situaciones de accidentes aéreos de origen desconocido, que en aquellos años de los 70s, ya sabemos que hubo un montón de estos casos que hasta dijeron que eran ovnis. Sí, sí, sí. Pero realmente en este tiempo apenas estábamos, como te digo, en pañales en ese sentido. Y es que es ahí donde muchas de las operaciones empiezan digamos que a tener relevancia, porque el personaje Ingo Swann, que fue uno de los, digamos que los que reclutan directamente para este proyecto ya catalogado como Stargate o un proyecto secreto de los Estados Unidos, él es uno de los principales divulgadores de lo que pasaba ahí dentro, ¿sabes? Es que él termina saliéndose, ¿no? Sí, y hablando como de él, abiertamente. De hecho, tiene varios libros que habla de eso, y es muy curioso, porque te digo, él como ya conocía básicamente estos protocolos de cómo realizar una visión remota para este tipo de cosas, como posicionar coordenadas, o digamos que tenía las habilidades más entrenadas, a él desde un principio se le lleva a estos proyectos. O sea, como que fue uno de los primeros participantes para las investigaciones que hubo. De hecho, hay una anécdota bien loca de cuando lo reclutan, y esto lo habla en uno de sus libros. En el 72, él ya era conocido como dentro del círculo de psíquicos de Nueva York. O sea, muchos ya sabían que él había participado en estudios diversos como American Society for Psychical Research, que es uno de los más famosos.
Y muchos ya habían hablado de que este señor realmente sí tenía habilidades psíquicas y que sí daba resultados y que además te hacía telequinesis y hacía un montón de cosas rarísimas. Y cuenta él en una de sus historias que ya con este conocimiento público de que mucha gente sabía quién era, una tarde recibe una visita bien extraña de 2 hombres que llegan en un auto de este tipo de autos gubernamentales, un auto oscuro. Se bajan 2 hombres con vestimenta negra, pálidos. Eran humanos, sí eran seres humanos, pero eran prácticamente gemelos. 2 hombres altos, pálidos y así. 2 hombres de negro. 2 hombres de negro que ellos actuaron de manera muy elocuente, fueron personas amables, para nada amenazantes, y le explicaron la situación, que querían invitarlo a las oficinas de este proyecto gubernamental, pero que él tenía que tener ciertos cuidados para poder mostrarle realmente la información que tenían que mostrarle. Entonces es ahí cuando le piden de favor que subiera al automóvil, pero que se tenía que, pues no podía ver lo que iba a ver a continuación. Entonces prácticamente le tapan los ojos y él acepta. Él dice, está bien, vamos a ello. Van en el automóvil y llegan a un lugar. Y en ese lugar él empieza a caminar un poco y llega hasta lo que parece ser un ascensor. Pero el ascensor, muy extraño, porque cuando entra, o sea, siente cuando entra el ascensor, escucha la puerta y todo, y dice, ok, estoy entrando como un edificio. ¿Qué años eran, más o menos? 72. 70. Okay, y pasa algo raro, porque cuando entra, empieza el ascensor en un primer piso a bajar. Pero empieza a bajar. Y dice, bestia, no sabía a dónde estaba bajando, pero sentía que estaba como yéndose a otra dimensión. O sea, de lo abajo que estaba eso. Subterráneos, todo así. Una locura total. Y es entonces cuando llega a un lugar y escucha la puerta ya por fin de un rato que estuvo... Y aparte la velocidad del ascensor era increíble. Dice, yo estoy seguro que ese lugar no mucha gente lo conoce. Estaba en un lugar totalmente secreto y exclusivo para solo pocas personas del gobierno. Y es ahí cuando por fin le quitan la venda o está, pues le descubren los ojos y está de repente en unas oficinas muy raras porque eran prácticamente oficinas normales. Pero él, pensando que estaba en un subterráneo muy profundo, pues se quedó como que este lugar es normal. O sea, parecen oficinas ejecutivas normales. Y hay una persona frente a él, además de estos 2 hombres altos. Y esta persona se presenta como el señor Axel Rode. Axel Rode. Axel Rode era una persona también normal, o sea, pero se veía que era alguien que tenía un puesto pues alto en ese lugar. Y es ahí cuando le empieza a explicar que, sin mostrarle ningún tipo de identificación ni nada, solo le dice, sabemos lo que puedes hacer y queremos que lo hagas. Queremos que lo hagas para nosotros. Oye, y el vato, digo, eran trucos, ¿no? Sí, o sea, prácticamente. Es que, digo, ahorita voy a decir algo, Ajá. ¿no? Pero, ok, continúa, güey. Y es ahí cuando ellos le piden una pequeña muestra, porque querían estar seguros, obviamente. Le dicen, ¿puedes dar con la siguiente ubicación? Y le entregan un sobre cerrado. Y el sobre cerrado contenía, obviamente, a lo que Ingo podía ver, unas coordenadas o algo por el estilo, como un código numérico. Él se sienta, y muchas veces para él entrar como este trance en el que realizaba la visión, él prendía un cigarro y se ponía a visualizar el ambiente y todo esto, ¿no? Y dice que cuando ve el sobre y lo toca, cierra los ojos y entra en este lugar, lo empiezan a entrevistar y le dicen, ¿qué es lo que logras ver? Al principio, cuando se ve el cuerpo, ve que hay como un tipo de
de tierra en el lugar, una tierra como blanquecina y como algo así viscoso en el ambiente, pero no sabía exactamente qué estaba viendo. Dijo, es que no parecía un lugar normal. Y de repente se da cuenta que estaba en un lugar que no estaba en este planeta. Ok. Le dijeron, ¿qué es lo que logras ver? Y él empieza a visualizar y empieza a entender que lo que estaba frente a él eran unas torres gigantescas, unas estructuras como tipo metálicas, pero decía, es que no era metal, es que era algo diferente, pero sí parecen como unas edificaciones ahí extrañas. Ve un tipo de iluminación que caía sobre estas estructuras, pero dice, esa iluminación no era la iluminación de un astro o de algo, sino que era una iluminación fabricada ahí mismo, o sea, como que hubiera un foco, un gran foco. Era falsa. Era una iluminación artificial. Ok. Y frente a estas cosas, veía unos movimientos de unas cosas que parecían humanos, pero no, o sea, eran unos seres así, alargaditos, que caminaban frente a las estructuras. Y dice, creo que ya se dieron cuenta que estoy aquí. Ok. Dice, en ese momento yo sentí que algo o que alguien me vio, cosa que jamás me había pasado en una visión. Y es ahí cuando le empieza a dar miedo. Y le dicen, ok, está bien, regresa. Él regresa y se da cuenta, por lo que le dicen ellos, lo que acabas de visitar es el lado oscuro de la luna, el lado oculto de la luna, aquel que no se puede ver. Queríamos saber si realmente tenías la habilidad para ver lo que realmente hay, porque nosotros sí sabíamos. Y esa es la primera experiencia que tiene en este proyecto secreto. La primera de muchas que iba a tener. Madre, güey. Entonces, esa historia no me la sabía. Es una locura. Y créeme que, digo, yo cuando estuve indagando un poquito de este señor, dije, ok, o sea, sé que tú estuvo involucrado con cosas tal vez más de índole militar, más de índole tal vez terrestre, pero sí es una de las primeras personas que de hecho fue enviado a lugares como Júpiter. En el año 73 estaban indagando acerca de cómo, o sea, qué había más allá en estos astros que no se habían estudiado en su totalidad, ¿no? Y mandaron a Ingo a ver este lugar, Júpiter, uh-huh, para descubrir realmente qué tipo de atmósfera tenía, qué tipo de cosas tenía. Y lo que visualiza en ese momento es de que dice, la atmósfera de ese lugar era turbulenta, había como tormentas eléctricas, había remolinos de gas, había una presión muy fuerte que incluso... Coincide, ¿no? Y que los vientos y todo esto coincidían completamente. Y según el conocimiento oficial de esa época, Júpiter no tenía anillos. Pero este señor logra ver algo que dice son como unos anillos. Y estas son de las cosas más locas de él, porque dicen muchos que pues esto termina de confirmar un poco que este señor sí podía, más allá de solamente ver cosas aquí en la Tierra, sí podía ver cosas en el espacio. Uh-huh. Y cosa que rompía todos los límites de los supuestos remote viewers, ¿no? Sí, porque realmente el hecho de visitar un lugar, de visitar algo o de encontrar la información en un objeto, pues puede ser algo que todavía puede entrar dentro de nuestra lógica. Dentro de nuestro entendimiento. Exacto, ajá. Pero el hecho de conocer... De viajar. De viajar literalmente a donde te plazca la mente a través de un código numérico matemático, si quieres, que te va a llevar a ese punto, pues lo veo mucho más complejo. Sí, claro. Por ahí hablan de una de las cosas que muchos de los, digamos que los teóricos de la conspiración se han colgado, porque una de las misiones más extrañas que tuvo Ingo fue hacia un lugar del cual hemos hablado en este programa, uh-huh, que es la Antártida. Sí. Dicen, bueno, que obviamente le entregan en este caso sí es como una ubicación geográfica que le das el... Y terrestre y todo. Exacto, le das digamos que la coordenada, y él sí puede llegar a ese lugar. Y sí, pero en esta ocasión ellos querían descubrir algo más a través de estas misiones, te digo, de índole súper secreta. Cuando llega al lugar, pues se da cuenta que era un ambiente totalmente, pues así, gélido, congelado todo. Y alcanza a ver, o sea, muy cercano a él, muy cercano a esa coordenada que le lanzaron,
una caverna gigantesca, o sea, una cuenca ahí extraña que dice él en ese momento que pensó que era algo artificial. O sea, dijo, es que esto no tiene... Está construido. Está construido totalmente. Como que el hielo se curvaba en lo que parecía haber estado tallado en algún punto. Ok. Y le dicen, bueno, queremos que entres, que nos digas qué hay ahí. Y cuando entra a esta estructura que sí, ya que empieza a entrar, se empieza a dar cuenta que es simétrico, que tiene como un curvado fabricado, o sea, no se ve algo para nada natural. Empieza a ver las paredes con símbolos raros, empieza a ver como una luz tenue estaba como al fondo de este lugar. Una luz que dices tú, bueno, en una caverna, ¿por qué va a haber luz? Pues a menos que alguien la esté emitiendo. Sí, es artificial, ajá. Y empieza a ver como un tipo de pasillo como de un tipo de nave, pero dices que era como una nave Hecha de hielo, pero así. hecha de hielo y además como antigua, o sea, es como extraño, era como algo que estuvo ahí antes, de una civilización que estuvo ahí antes y que ya no existe. Dice él, la arquitectura en ese lugar no era humana, estoy seguro de eso. Y le piden que siga adentrándose. Y mientras avanzaba, empieza a ver algo que podría asociar en ese momento como una forma con vida de algo, pero no entendía muy bien todavía qué era. Dijo, tal vez es un animal, tal vez es una especie desconocida que quieren descubrir. Y de repente frente a él ve un gran hielo, y dentro de ese hielo algo que todavía parecía como moverse Dentro del hielo. Eran unos seres altos, pálidos y alargados, que estaban como un tipo, él lo piensa como un tipo de sistema de hibernación, pero consciente. O sea, como que dice, es que sí estaban despiertos, pero a la vez no hacían nada, solamente estaban ahí, en el hielo, esperando. ¿Qué? No lo sé. Cuando los ve, que obviamente no los ve con los ojos, obviamente los siente, los percibe, dice, nunca había sentido que alguien se conectara con esa parte mía cuando yo me voy. O sea, sentí cómo me enlacé con esas cosas. Y según lo que Swan describió después de eso, lo reconoció este ser como un tipo de intruso mental. O sea, como que empezó a identificar que esta cosa quería meterse a su cabeza después de que se empezó a conectar con él. Y es ahí cuando les dice Swan a los científicos o a aquellos que le indicaban que fuera, se están acercando demasiado. Él dice, está bien, vuelve ya. A la madre, güey. Y se da cuenta que en ese lugar hay algo muy antiguo, hay algo muy, muy antiguo que desde hace mucho tiempo el gobierno sabe que está ahí. Y este relato tiene muchos más años. De los 70. Exacto. Pues. Tiene muchos más años de lo que hemos indagado en relatos contemporáneos de este tipo de la Antártida. De la Antártida, ¿no? Sí. Pero bueno, estas son algunas de las experiencias de Ingo Swann. Ingo Swann es, les digo, uno de los personajes que más se ha adentrado al tema de la visión remota. Es quien acuña el término de la visión remota, pero no es el único personaje que ha estado involucrado en estos proyectos secretos como Stargate, que Stargate tampoco es el único proyecto que indagó en este tipo de temáticas. Realmente es algo que se ha estudiado durante mucho tiempo, y más adelante a lo mejor ya hablamos de otro personaje mexicano que también tuvo una relación con todo esto. Fíjate que dentro de esas historias a mí lo que más me parece loco, porque digamos, esto de Ingo Swann sí está muy difundido, ¿no? Sí. Incluso esto de Marte. ¿Nunca escuchaste esa parte de Marte también? Uh-huh, que a él también lo mandan a Marte. Sí, de hecho muy ligado al proyecto Pegasus. Exacto, todo eso. Porque... O sea, no es lo mismo. Andrew Baciago es el de Pegasus, y Ingo Swann también ve lo mismo, pero en visiones remotas. Ve lo mismo, pero en visiones remotas. ¿Y qué es eso que ve? Pues ve una civilización en decadencia. Sí. También como... de alguna manera no tecnológica, como lo podríamos nosotros llegar a interpretar, sino un poquito más tribalesca,
Sí. por decirlo de alguna manera. A mí se me asocia más a épocas precolombinas, pues, ¿no? Un poquito más así Sí. como estructuras de piedra, etcétera, ¿no? Sí. Y tengo entendido que a Ingo Swann no le dicen nunca que va a estar en otro planeta, porque esa Sí. parte también es clave. La parte de que él se adentre a estas investigaciones desde el punto ciego de yo no sé a dónde voy a ir, me llama la atención. Sí. Porque hay historias que son más pequeñas, historias que son más, no lo quiero decir creíble, porque al final de cuentas viene del mismo lugar, que es las anécdotas de Stargate, ¿no? Los documentos de Stargate. Pero a mí me llama la atención esas cosas porque creo que son más fáciles de entender para nosotros. Claro. Por ejemplo, lo que pasó con el general Dossier. Ajá. Sí, lo leíste esa No, parte. no. Está muy A interesante ver. porque esto es también como un momento muy sorprendente y pues obviamente misterioso dentro de este proyecto Stargate, pues, ¿no? Este señor era el mayor general James Dossier. Él era un alto mando del ejército estadounidense. Él había destacado mucho en trabajos en Europa, específicamente en Italia, durante los años más tensos de lo que fue la Guerra Fría. Sí. En 1981, él fue privado de su libertad Ajá. por un grupo de terror. Hablar de estas cosas de repente, Sí. ¿no? Un grupo del terror, vaya, llamadas las Brigadas Rojas en Verona, Italia. Él fue privado de su libertad y así, pues, ¿no? Este es un caso que también es muy interesante, del de James Dossier, pero por otras cuestiones, porque él estuvo privado de su libertad 42 días. Y en esos días, pues, pasaron un montón de cosas. Pero ese es otro tema, ¿no? Lo que pasa aquí es que durante una visita a una instalación militar, algunas personas especulan que durante la Alemania de esos tiempos o en Italia, básicamente lo mismo, el general perdió un anillo. Ujú. Perdió un anillo que para él era Importante. pues muy importante, de gran valor sentimental y era muy simbólico. Hay quienes dicen que era un anillo de West Point de su academia militar, otros Ok. que de su matrimonio, bueno, quién sabe, ¿no? Pero él perdió un anillo y lo buscó por días. Revisaron, dicen, las habitaciones, los vehículos, incluso el mismo campo de entrenamiento donde estaban todos los caudillos y todo, pues lo buscaron ahí y nada. Nada. En un momento, uno de los oficiales cercanos del proyecto Stargate propuso una idea. ¿Y si le pedimos ayuda a uno de nuestros remote viewers? Ok. Fíjate, a mí me encanta esta historia. Creo que todos sabemos para dónde va la historia, obviamente, ¿no? Sí, me llama mucho la atención porque justamente el proyecto Stargate estaba dedicado a desarrollar este tipo de cosas, estas soluciones de problemas. Ok. Vamos a llamar a alguien que vea remotamente y que encuentre tu anillo. Fácil. Sí, porque es algo que tan existe, Que tan es real, ajá, ¿no? tan es eficaz dentro Ajá. de los esquemas incluso de investigación que podemos utilizarlo como una herramienta, A ¿no? mí eso es lo que me llama mucho la atención. Aquí es donde entra un señor llamado Joseph McMonagall. Otro también como Ingo Swann. Muy famoso. También es muy, muy interesante su caso. Él era un veterano de inteligencia y uno de los visores remotos más precisos del proyecto Sí. de Stargate. Él fue asignado al caso del anillo, ¿no? Ajá. Él no sabía nada del lugar, no se le dijo qué era, no le dijo qué estaba buscando, no le dijeron que era un anillo, solo le dieron una coordenada general de donde ellos creían que se les había perdido el anillo. Él entró en trance, usó la técnica de visión remota y describió un espacio cerrado. Aquí me llama la atención porque como lo que estábamos mencionando al principio del capítulo, como un sueño, o sea, él describe una caja metálica, una rendija por ahí estrecha, cerca del suelo, ¿no? O sea, Sí. muy, muy ambiguo dentro de lo que cabe, ¿no? El objeto que buscan cayó detrás de algo, dice. Ajá. Una especie de base metálica en una esquina con polvo. Eso fue lo que él dijo. No sabía exactamente qué era. Eso fue lo que llegó a ver, ¿no? Con las coordenadas. Los soldados siguieron sus indicaciones y encontraron el anillo exactamente donde él había descrito. Resulta que el anillo había caído detrás de una unidad de calefacción, güey. Ah. Así, tan cotidiano, un objeto tan cotidiano, ¿no?
Era un espacio que nadie había registrado porque parecía pues inaccesible. Sin embargo, ahí había caído el anillo. Cosa extraña porque lo que él dijo es, el objeto que buscan está detrás de algo, una especie de base metálica en una esquina con polvo. O sea, muy con palabras clave, básicamente. Palabras clave, pero me encanta porque es tan ambiguo, pero a la vez tan preciso. Sí. Que digo, a ver, esto quiero leer más de esto, ¿no? Y resulta que sí. Este señor, ¿por qué fue tan importante? Porque este objeto, el anillo, se recuperó. O sea, él podía ver cosas físicas y tangibles. Él también tenía como este acceso totalmente cuando él quisiera. O sea, era un tema de lo activo, ¿no? Él tenía completo control de su visión remota. Y él pues daba una descripción que para los seres humanos, o sea, para los seres humanos pues es como lógico, pero dentro de este mundo onírico o este mundo intangible, pues las cosas no son tan sencillas de describir. O sea, a lo mejor yo te digo, es un hoyo oscuro con paredes rojas, y a lo mejor yo te estoy hablando de esa bolsa roja que está ahí, pues, ¿no? Claro. O sea, es lo que ven. Es lo que ellos ven. Puede ser en un súper acercamiento. Ajá, puede ser desde la distancia. Es como les decía ahorita, es como un sentimiento, es como una sensación. Ahorita me encantó la palabra que usaste, percibió. Es así, es un sexto sentido. No es vista, no es olor, no es ruido, es algo más. Este evento, aunque parece ser muy menor, comprobó el espionaje internacional, que lo que estaban invirtiendo en el proyecto Stargate estaba funcionando, ¿no? Lo increíble es que Joseph McMonagall no tenía esta clarividencia tradicional ni requería de dones psíquicos, a diferencia, digamos, de Ingo Swann. Era para él un protocolo entrenado. Él estaba basándose en principios científicos y mentales para realizar estas cosas. De hecho, McMonagall fue considerado el Viewer 001. Okay. O sea, él era como el mejor de todos. Ajá. Porque él de cero, al ser un civil normal, aprendió a hacer eso, güey. El método era interesante, pues, ¿no? Él, primero, tenía esta ceguera total del objetivo. Él no sabía qué iba a observar. Solo le daban una clave numérica. Como el gato 1529, ¿no? O una coordenada en un sobre cerrado, al igual que Ingo Swann. Les daban por así cerrados las cosas. Sí, porque eran secretos. Eran secretos. Eso evitaba, de hecho, la contaminación mental y también la contaminación de información. Claro. Luego, después de esto, él entraba en un estado alterado de conciencia. Utilizaba respiraciones profundas, relajación progresiva y frecuencias del tipo EMI-Sync. Ahorita yo les voy a explicar qué es el EMI-Sync por otro proyecto que también existe. Sí. Pero él usaba este tipo de frecuencias para inducir un estado cerebral de tipo teta, que es entra la vigilia y el sueño profundo al mismo tiempo. Es como provocarte una parálisis del sueño. Ajá, intencional. Intencional y controlada. Claro. Y además con un propósito. Fíjate. O sea, sí. Es que a mí me encanta porque el hecho de que existan, digamos, las parálisis del sueño, que es algo que es como muy cotidiano, que a muchas personas les ha pasado y que hasta el día de hoy se supone que no hay una razón concreta. Sí la hay. Sí la hay y ya está estudiada. Solamente hay que estar susceptibles mentalmente. Porque muchas personas, si tú les explicas la ciencia de la parálisis del sueño, digo, con el propósito para que ellos resuelvan ese problema, te van a decir, no, es que no es eso. Bueno, entonces no es eso. Ahí te vas a quedar. Pero, por ejemplo, o sea, estas cosas sí tienen un sustento científico, pues, ¿no? Bueno, después de entrar en este trance, él comienza a recibir las impresiones. Él le llamaba impresiones. Él no veía una pantalla. Él no veía una cámara. No era como una película. Lo describía como una mezcla de sensaciones, emociones, formas, palabras sueltas, como un sueño, güey. A veces sentía calor, a veces sentía frío, a veces recibía geometrías abstractas, a veces no recibía imágenes. Él simplemente sabía.
Ok. Él sabía cosas que no sabía cómo sabía. Sí, es que no es como las experiencias oníricas, que son directamente que, bueno, una imagen y esta persona apareció en el Ajá. sueño, sino más bien es como ese sexto sentido en Es su el máximo sexto esplendor. sentido, güey. Y Sí. después dibujaba lo que percibía. Y no sé, por ahí intenté buscar estos dibujos. Vamos a hacerle otra luchita, a ver si encontramos estos dibujos. Él como en trance, literal, empieza a dibujar como escritura automática, güey. Sí. O sea, te fijas, todo Sí. empieza a tener sentido, pues, ¿no? Digamos, por ejemplo, al descubrir un lugar secreto de la Unión Soviética, él dibuja una grúa gigante sobre una estructura sumergida. ¿Qué es la grúa? Pues, bueno, está como Ujú. como ganchito, ¿no? De la Unión Soviética. Ajá, sí. Y el martillo. Y como que nada más dibuja eso en el mar. Y resulta que hay una base subterránea marítima de la Unión Soviética. O sea, interesante, pues, ¿no? Después, cuando él salía de este trance y de haber recibido estas impresiones, él se hacía preguntas. ¿Qué hay detrás? ¿Qué ocurría aquí ayer? ¿Hay alguien dentro del edificio? ¿De qué está hecho esta estructura? Todo eso con fundamentos, te digo, esto viene directamente de una lectura de documentos desclasificados, ¿no? Sí. Estas preguntas iban para ampliar el escenario, ver en el pasado, buscar personas y recibir detalles técnicos. Sí. Interesantísimo, pues, ¿no? ¿Qué pasaba en la mente de McGonagall cuando entraba en estos trances? La respuesta les va a impresionar, güey. Él decía, no lo pienso, no lo imagino, simplemente me permito recibir. Okay. Como una antena, nada como más. Una antena, güey. Como todo lo que te mencionan todos los psicólogos fluye. Sí, o sea, realmente él no controlaba, o sea, el hecho de la información que recibía, solamente encendía esa antena para recibir la señal y llegaba la señal que tuviese que llegar. Todos hemos sido testigos, bueno, no testigos, sino todos hemos sido como a todos nos ha pasado, más bien, esto de estar muy estresados, muy frustrados, atorados en la vida. ¿Y cuál es la solución? Puf, apagar tu cerebro. Y apagas tu cerebro y las cosas empiezan a fluir. Básicamente McGonagall así entraba a un trance onírico. Para llegar a un subterráneo, a una base subterránea de la Unión Soviética. Sí, exacto. Entonces, por eso digo yo, me llama la atención lo profundo que es ese consejo, pues, ¿no? Ajá. El dejar fluir. Y yo creo que si tú te vas a cualquier religión, a cualquier cultura, eso es lo que te van a decir. Fluye, déjate llevar, ¿no? Es como esto que decía Jacobo Greenberg acerca de la meditación, ¿no? Como que la gente que le preguntaba como, ¿cómo le haces para realmente meditar y conectarte y todo esto? Y dice, pues es que la primera vez que meditas va a ser caos en tu cabeza. Deja que todo fluya, deja que todos esos pensamientos te bombardeen. Y la siguiente vez vuelve a dejar lo mismo. Y igual. Y un día, nada vendrá a tu cabeza. Exactamente, güey. Y la paz y el control y todo eso va a empezar a llegar. Como un entrenamiento, como un ejercicio. Y es así como yo pienso que esos señores también podían llegar a estas cosas. A lo mejor y si eran un poquito dotados, ¿no? O sea, claro. Si llegaron con esa habilidad. Con esa habilidad ya, innata. Ajá, sí. Pero hablando de Greenberg. Hablando de Greenberg, creo que hay una correlación muy directa en torno a los estudios que este señor... que ya tenemos un episodio de él, yo lo sé, pero creo que es importante como que retomar algo de él. Seguramente la mayoría de las personas que nos escuchan ya saben quién es este señor, pero nada más para que lo sepan, los que no lo saben, él era un neurofisiólogo de la UNAM, era un estudioso que se adentró a los temas, más que nada como este tipo, ¿no? Como del tipo de... Sí, como más parapsicológico. Parapsicológicos. Y él se adentra a estudiar a estas figuras como Pachita, entre otros chamanes, para intentar entender un poco del funcionamiento más allá del cerebro. Sí, que ojo, sí es cierto. Ya tenemos un capítulo completo hablando de su historia. Su historia y esta parte de la desaparición, de lo de Pachita un poco también. Sin embargo, en este viaje que hicimos platicamos con una persona que quizá la vean por acá. Y concuerdo completamente con lo que platicábamos con esa persona, porque lo interesante de Greenberg no es Pachita. Lo interesante de Greenberg no es Pachita ni es su desaparición. Es su teoría.
Eso es lo que es realmente que te vuela la cabeza. La teoría sintérgica. La teoría sintérgica es lo que de verdad te vuela la cabeza. Y yo creo que el proyecto Stargate sí es una... O sea, Greenberg sí es una evolución. De lo que estos señores de lo que estos vatos empezaron. O sea, esos datos Greenberg también los tenía. Y bueno, por eso se desarrolló la sintergia. Sí. Y de hecho, yo de lo que te quería platicar y el por qué conecto también esto, más allá de que Stargate está directamente relacionado con Greenberg, es de un experimento en concreto que Greenberg empezó a realizar previo a su desaparición, o sea, previo al hecho. Porque dicen que este experimento posiblemente fue una de las razones por las cuales lo terminaron reclutando a Stargate. O algunos dicen que incluso callando. Bueno, eso ya está en el episodio. Ya lo hablaremos. Sí, y lo podemos hablar más adelante también. Ajá. Pero bueno, el experimento consistía en que 2 personas podían conectarse a través de la conciencia. De forma medible. Al igual que estos señores. Sí. O sea, de forma medible, controlada y todo. Así que Greenberg diseñó un experimento muy riguroso con un electroencefalograma. Hicieron una aislación acústica en la habitación donde se realizaba. Separaban físicamente a los sujetos, a estos voluntarios, que si eran voluntarios, no eran personas que estaban ahí. Sí, no crean que eran presos políticos. Sí. Y los sometían a un estado de relajación profunda. Y el procedimiento era de la siguiente forma. 2 personas, generalmente con lazos afectivos o entrenadas en meditación, eran colocadas en cuartos separados y completamente aislados. Una de ellas, el emisor, recibía estímulos visuales o auditivos, como flashes de luz, sonidos concretos de algún tipo de sonido. Dentro de este estado de relajación. Exacto, mientras la otra persona no recibía ningún tipo de estímulo. Ajá. Se medía la actividad cerebral de ambos sujetos, en especial la respuesta que era evocada, ¿no? a los estímulos. Y se analizaba si había sincronías cerebrales en ambos sujetos. Y aunque uno de ellos no recibía estímulos, había directamente actividad neuronal cuando el otro recibía. Okay. Fueron los resultados que empezó a tener Greenberg en estos experimentos. Y esto, digamos que ya Greenberg lo empieza a definir como un tipo de telepatía. O sea, como que existiese una conexión más allá de las neuronas. Sí, es que obviamente, a ver, ojo, porque tenemos entendido la telepatía, este tema de hablar con la mente, conectar, etcétera. Sí. Pues sí. Sin embargo, el tener el estímulo, el tener nada más ese grado, el .000001, quiere decir que ya es medible, que existe y que además puedes explotarlo. Exacto. Y a pesar de que obviamente en ese tiempo muchas personas tal vez pudieron haberlo cuestionado y todo esto, yo creo que pasó todo lo contrario. O sea, en este sentido, esto que empezó a hacer, empezó a demostrar varias cosas. Número 1, que puede haber un tipo de conexión no local entre los cerebros humanos, sea quien fuera. Cosa que podría así, o sea, por ejemplo, en el caso de la visión remota, definirnos como un tipo de antenas. Y tal vez si podemos viajar no solamente a través de antenas cerebrales humanas, sino tal vez de otro tipo de entidades no humanas. Sí, de las cuales puede que sean conscientes. Exacto. Ahorita les voy a hablar de las entidades estas. Otra de las cosas que tal vez el experimento de Greenberg comprueba es que hay una posible sincronía que Greenberg definía como la sincronía cuántica entre las conciencias humanas. Otros también hablan como de esta supraconciencia que puede ligarse mucho al tema que hablamos de Jung en su episodio. Que es la latiz, pues. Que es básicamente esta latiz, que es una red gigantesca en la que todos estamos siendo parte de esta gran tela. Tal vez somos una microfibra de esta tela que se interconecta en algún punto con las otras. Ajá, sí. Y esto podría asimilarse mucho a lo que se le conoce en la física cuántica como entrelazamiento cuántico. Cosa que es una locura, ¿no? Es una total locura que yo no podría explicar. No, por supuesto. No me siento ni preparado. Ni lo esperen. Ni lo esperen. Pero lo que Greenberg decía era lo siguiente. Los cerebros, cuando están en la fase sintérgica, no están separados por el espacio. Sus campos informacionales se entrelazan y responden como uno solo. Qué locura. Como los hongos, güey. Como los hongos, ¿no? Como los hongos, ¿no? Sí. Es que todos los capítulos de Misiones como importan. Sí, así, ¿no? El micelio, ¿no? Que sí, es básicamente esta red
pues que los hongos también tienen, y que tal vez esa misma red es la misma que utilizamos nosotros. De estas grandes teorías, básicamente podríamos decir que todas están conectadas. De alguna manera todas están conectadas. El hecho que exista la visión remota puede estar directamente conectado con lo que Greenberg estaba resolviendo y entendiendo. Y quizás resolvió. Quizá resolvió. ¿En ¿En otro lugar? Tendremos una plática muy interesante próximamente con una persona. No quiero elevarles mucho las expectativas, pero... Ya veremos. Ya veremos. Pero fíjate, yo insisto, porque ya hablé un poquito de este proyecto en un live pasado, ¿no? Pero a mí me encantó porque creo que es la forma más fácil de entender este proceso que pasa más profundamente, sin tener que ser como científicos para entender. Yo ya hice mi tarea, yo ya se los bajé porque a como yo lo entendí, y quiero explicarles un poquito qué fue el proyecto Gateway. Este también es como un proyecto que se deriva del Stargate, porque cuando Stargate se funda, bueno, empiezan a pasar un montón de cosas en el mundo, en la economía, en todas partes, y sobre todo en las investigaciones. Oye, empiezan a descubrir vida inteligente, entidades, se empieza a plantear la simulación, etc. Entonces el Stargate se divide en un montón de otros proyectos, ¿no? Hasta que llega a su fin, que es cuando llega a la CIA, pues, ¿no? Pero uno de estos proyectos de los que se deriva Stargate es el proyecto Gateway. O la experiencia del portal, como le podríamos decir en español. Este fue un programa de entrenamiento mental y de la conciencia alterada desarrollada por el Monroe Institute y analizado en documentos secretos de la CIA. El documento de la CIA se llama Análisis y Evaluación del Proceso Gateway. Ojo, lo que se desclasificó no es como tal la investigación, sino lo que la CIA investigó de la investigación. Ok. ¿Sabes cómo? Ajá, sí. Esto pasa en el 83, pues, ¿no? Esto fue originalmente ideado por un señor llamado Robert Monroe. Este señor era un productor de radio que en los 50s se dedicó a estudiar los efectos de ciertos patrones sonoros en la conciencia humana. Nada más. Sí. Nada más. Sus experimentos lo llevaron a tener experiencias extracorpóreas, y ahí es cuando el vato salta y llega así como Ingo Swann. O sea, llega al proyecto y empieza él a tener su propio departamento de investigación con respecto al tema de las radiofrecuencias, y hacer estos viajes por medio de los oídos, pues, ¿no? De lo que percibimos del mundo exterior. La premisa del método Gateway era trascender el espacio-tiempo. Ni más ni menos. Claro. Así, ¿no? Okay. Tal cual, una tarea muy larga, ¿no? Sí. Muy difícil. Esto según lo escribe... Ni Einstein se atrevió tanto. No, Einstein no se atrevió tanto. Esto lo escribió el teniente coronel McDonald. Describen la naturaleza y el funcionamiento de la conciencia humana. Según este informe, cuando una persona escucha ritmos binaurales, que los ritmos binaurales hoy en día se les puede conocer como efectos 3D sonoros, ¿no? Esto de que te pones audífonos y suena redondo, ¿no? Que es un binaural. Vaya. Sí. L y R son cosas diferentes en cada oído, ¿no? La diferencia confunde al cerebro, haciendo que salga de su patrón de ondas normales. Según el Gateway, se entiende a todo lo que nos rodea como ondas, ¿no? Como la luz es una onda, el sonido es una onda, y todo eso, entonces, esas ondas tienen una frecuencia. Según estos científicos, si tú llegas a igualar esas frecuencias, puedes o descomponer esa cosa, o atravesarla, o viajar a través de ella. Eso es lo que se establece. En otras palabras, o sea, lo que intentaba el Gateway con esto que les acabo de decir era confundir tanto al cerebro, activar este chicharito que tenemos nosotros, que es la glándula pineal, y sincronizar los hemisferios, el creativo y el científico, ¿no? Los hemisferios cerebrales se unifican, y esto es potencializa muchísimo el flujo de energía que podemos nosotros como procesar. Vaya. Claro, sí. Esto era lo que se trataba, el Gateway Process, ¿no? El Gateway Experience o lo que sea, pues, ¿no?
Él dice que el cuerpo entero, basado en su propia micromovilidad, funciona con un sistema vibratorio sintonizado que transfiere energía de un rango de entre 6.8 y 7.5 hercios a la cavidad ionosférica de la Tierra. Ok. Esta cavidad ionosférica de la Tierra resuena al 7.5 hercios. Ujú. Quiere decir que cuando una persona te dice abraza un árbol, es porque se supone que las frecuencias Sí. del árbol y tus frecuencias pueden llegar a sincronizarse, porque el humano es del 6.8 al 7.5 y la ionosfera es del 7 al 7.5. Ok. Más o menos. Sí, sí, claro. Más o menos. De hecho, a esta frecuencia del 7 al 7.5 hercios de la Tierra, algunos la llaman el latido de la Tierra. Ujú, sí, he escuchado eso. Muy interesante, ¿no? Sí. Güey? Es como bonito. Y empiezas a entender varias cosas de la meditación, incluso del yoga. Estos sonidos, el todo eso, Sí. es para como sincronizarte con este latido de la Tierra. Oye, es como este sonido que captaron en el fondo del Pozo de Kola, que lo meten a profundidad como una sonda de grabación sonora intraterrestre. Y boom, boom, Y empieza a sonaba sonar, como unos gritos infernales, o sea, de que, pero es que son las frecuencias, pues, por la presión y lo que tú Ajá, quieras, que ajá. suena, parece que está sonando el infierno al fondo, Creo ¿no? que, sí, cierto, ya me acordé cuál es ese caso. Yo pensé que hablabas de otro. Sí. Pero sí, cierto, Y güey. es porque seguramente no estamos sincronizados con ese nivel de la Exacto, Tierra. exacto. Y nos suena aberrante. Y por eso no vivimos ahí. Es que fíjense lo perfecto que es la vida, güey. O sea, estamos aquí porque esa es la frecuencia en la que nosotros nos competemos, pues, ¿no? Por eso no estamos en el mar, porque en el mar las presiones tampoco son sostenibles para nuestra anatomía, güey. No, seguramente si llegas hasta cierto punto hasta se revienta tu tímpano. Tu cabeza, güey, Sí. revienta. O sea, es una locura, ¿no? Y aquí viene la parte también de lo que empezaron a descubrir. Ujú. Esa parte te va a gustar, porque las cosas comienzan a complicarse. Porque si ustedes creen que esto fue complicado, espérense, ¿no? Se empieza a complicar este informe porque empieza a explicar la naturaleza del universo. Ajá, a su vez, ¿no? sí. La naturaleza del universo al que el cerebro, envía estas señales, estas frecuencias. En él se mezclan teorías físicas, cosas religiosas, cosas culturales y afirmaciones que parecen totalmente inventadas. Ujú. Por ejemplo, la energía en el infinito conserva su capacidad inherente de conciencia en el sentido de que pueda recibir y percibir pasivamente los hologramas generados por la energía en movimiento en las distintas dimensiones que componen el universo creado, güey. Ok. Esa es una afirmación que es sumamente intrincada y sumamente como difícil de entender. Sin embargo, gran parte de esto que les acabo de mencionar nada más destaca una cosa. Esto comprueba lo que les acabo de decir y si no me creen, vuélvanlo a repetir y Ajá. en loop hasta que ahí encuentren algo que los científicos denominaron como lo absoluto. Ajá. Lo absoluto. Existe esto que les acabo de decir, la energía infinita, bla, bla, bla. Esto existe en todas las dimensiones. En todas las dimensiones tienen energías uniformes, en todas y en cada una de ellas, por lo que no tiene ubicación ni momento. Por lo tanto, está fuera del espacio-tiempo. Otros teóricos le llaman el huevo cósmico. Ok. Se empieza a conectar todo, ¿te Ajá, fijas? sí. El huevo cósmico, la teoría del huevo, Ajá. o el cuento del huevo. Sí. Por ahí va, güey. Ok. La persona que escribió ese cuentito se conectó, güey. No, sí, Se seguramente. conectó. No, yo seguramente estoy prácticamente seguro que sabe mucho de estas cosas. Se supone que el mundo en el que tiene lugar todo esto es un huevo cósmico gigante, ¿no? Ujú. Con un núcleo en el centro, donde el absoluto arroja materia desde un agujero blanco hacia uno de los lados del universo de forma de ovoide. A continuación, dicha materia recorre toda la cáscara del huevo y sale por un agujero negro situado en el núcleo. Ujú. ¿Cómo supieron todo esto? Ajá, sí. Suena muy específico. Suena muy específico, como si lo hubieran visto. Ok. Porque lo vieron, güey. Gracias al Gateway Experience, esos vatos llegaron a unificar sus hemisferios y a ver Ok. todo esto que les acabo de decir. Cosas que con otras palabras estaríamos hablando de reencarnación,
el cielo, el infierno, el yin yang, el blanco, el negro. La existencia misma. La existencia misma. ¿Cómo las personas en las culturas antiguas sabían esto, güey? Bueno, porque a lo mejor rezar sí sirve, güey. Porque a lo mejor meditar, ¿no? Estos rezos van en una frecuencia claro, en la que también pueden llegar a un estado alterado de conciencia en el que alcanzan a ver todas estas cosas. Sí, incluso estos antiguos rituales que llevaban a las personas a estas experiencias psicodélicas. Y no lo digo necesariamente con las sustancias, ¿no? Porque pasaba sí con sustancias. Hay otro de sustancias. Sí. El proyecto Shipwick. Ajá. Sí, o sea, que realmente sí dices, bueno, hay diversas formas de llegar a ese punto, pero lo que sí es una realidad es que existe esa otra forma de ver nuestra realidad. A mí lo que me llama la atención y me vuela la cabeza es que estos no son chamanes de África del Sur. O sea, sí, porque eso es la CIA, güey. Ajá. Están utilizando o mezclando lo que son las investigaciones científicas con la parte pues esotérica o oculta del conocimiento de la humanidad. Que al final de cuentas sí terminas como no entendiendo nada, pues. Pero el hecho ahí está. La CIA investigó esto y concluyó esto, güey. O sea, de alguna manera la CIA acaba de confirmar la existencia de Dios, güey. O la existencia de algo más. ¿Y qué es ese algo más? Porque dentro del Gateway Experience me voy a devolver a lo de las entidades. Porque dentro de ese espacio-tiempo, que no es ni espacio ni es tiempo, encontraron entidades, güey. Sí. Encontraron cosas que los estaban mirando. Sí. Así como Ingo Swann. O sea, el hecho de tener estas visiones o entrar en este estado profundo de meditación los hizo ver cosas que la CIA no describe. Sí. La CIA no describe qué son, no dice que son extraterrestres, no dice que son ángeles, no dice que son fantasmas. No están ligados al tiempo lineal. Estas entidades, dice. Entidades. Parecen tener conocimiento del alma humana. Dicen en estos documentos, dicen que estas entidades proporcionaban descargas de información, como visiones, símbolos o entendimientos metafísicos a aquellas personas que se adentraban en ese experimento, güey. En otras, provocaban miedo extremo, pérdida del sentido del yo o experiencias de tipo místico. El nombre que recibieron estas entidades era la entidad del Gateway. Sí. Nada más. Fue popularizado después, obviamente, porque esto sale a la luz en el 2013. Esto pasa en el 82, pero en el 2013 es cuando todo esto sale a la luz, con la desclasificación de los documentos de la CIA, güey. Algunos, los investigadores y los teóricos que retomaron estos casos, llegaron a encontrar más o menos como la jerarquía de este experimento. Porque recuerden, este es un documento desclasificado que investigó la investigación. Sí. O sea, aquí no estamos diciéndoles la metodología que usaron. Sin embargo, dieron con que estos experimentos estaban divididos en niveles. Estaban los llamados Focus 21, 27, 49. Por eso es un proceso. Por eso es un proceso. Okay. Porque no es tan sencillo, pues. Ajá. Es como decir de que de tal nivel a tal nivel tú ya puedes ver entidades. Pues. Claro. Algo así. Del nivel tal al nivel tal, tú puedes encontrar un anillo. Cosas así, pues, ¿no? Fueron explorando más y más, y esto se le llamó el sistema de Robert Monroe. En el sistema Monroe, los participantes progresaban por niveles de conciencia, llamados los focus levels, los niveles del focus, ¿no? En el 21, por ejemplo, se accede al borde del tiempo lineal y comienza el plano no físico. Aquí, según Monroe, la mente humana puede salir de la realidad y entrar en contacto con entidades inteligentes que existen en otras dimensiones. En el 21, Monroe fue uno de los pocos en explorar el núcleo, güey. Una especie de centro de conciencia universal. Una locura, güey. Wow. Una locura. Durante una de sus sesiones avanzadas, Robert Monroe cuenta
que se encontraba ya fuera de su cuerpo físico y estaba guiado por la técnica del emisync, que el emisync, lo que les estaba platicando ahorita, pues es sonidos binaurales, Sí, y una locura, es como ese ¿no? trance que entras a iniciar. Que no crean que es música, pues. Sí, o sea, sí, son sonidos así, ajá. medibles de alguna forma. En este viaje, Monroe estaba acompañado de un asistente, una especie de guía no físico que lo acompañaba en sus viajes. Monroe fue llevado a una zona más allá del plano humano. De pronto, dice que se sintió absorbido por una corriente de energía, más allá de cualquier cosa que había experimentado antes. Así, una locura. Él menciona que no tenía forma, no tenía pensamiento y solo era conciencia flotante. Imagínate eso. Sí. No, es muy difícil. Indescriptible. Es indescriptible. Era una conciencia flotando y sabía que estaba yendo hacia algo inmenso. Monroe describe haber llegado a un lugar que no era un lugar. No había tiempo, no había espacio, solo una sensación de presencia abrumadora. Y entonces la entidad apareció. Uh-huh. Era vasta, era inteligencia pura. Me hablaba sin palabras, me estaba observando, dice. Sentí que me desnudaba hasta la esencia. No sentí miedo, pero sí sentí que me estaba evaluando. Entonces, la entidad, según Monroe, le transmitió ideas, no con palabras, sino con bloques de conocimientos instantáneos, así, tal cual en Matrix. ¡Pum! Sí. La red le mostró que la red de conciencia estaba interconectada. Uh-huh. Tal cual como lo va a decir Greenberg La sintérgica. 10 años más. Claro. Decía que el propósito del alma humana era uno, que el alma humana en el plano físico tiene un propósito. No le dijo cuál era, pero que tenía un propósito. Ok, eso puede ser muy subjetivo, ¿no? Porque sí, claro, puede ser variable o puede haber muchos. Pero me encanta porque desacredita el nihilismo, por ejemplo. Desacredita el hecho de que no tenemos que nosotros le damos el sentido a la vida. Ajá. O sea, le dice, el propósito del alma tiene un sentido en el plano físico. O sea, no nomás en el onírico, pues. Sí. En el plano físico también hay una repercusión. Como un mecanismo, un gran mecanismo, ¿no? Existe que es un engranaje, al final de cuentas. Sí. Es un engranaje. Dice que el tiempo y la muerte eran ilusiones. Uh-huh. Le decía también que la humanidad era observada cuidadosamente como si fuera una especie en crecimiento. Okay. En un momento a otro, Monroe quiso ir más allá, o sea, saber todavía más, pero la entidad detuvo su avance y le mostró un velo que aún no podía cruzar. Monroe, años después, iba a entender que ese velo era la misma vida, uh-huh. la muerte, pues. Sí. No estás listo para lo que hay más allá, pero recuerda esto, eres parte de algo más grande, no estás solo. Sí. Dijo, güey, una locura. Wow. Güey. Imagínate. No, pues descubrió básicamente que existe todo. O sea, que sí, o sea, fíjate, o sea, te deja las mismas, güey. Ajá, pero descubrió que hay todo, pero luego no supo que era todo. Es un tema que a mí me parece sumamente interesante porque sí existe, güey. ¿No? O sea, sí, esto pasó en realidad. Hubo gente que ante juramento dijo estas cosas al gobierno. Pues es como lo de David Rush, que dices, David Rush no dijo muchas cosas, pero lo que dijo, lo dijo de verdad. Sí. Porque si no lo meten al bote y se acaba su vida. O sea, sí. No son personas que escribieron un libro ahí nomás. Sino que experimentaron con estas cosas. Literalmente experimentaron con estas cosas. No sé, a mí me fascina y al final de cuentas no es que esté tan descabellado. Uh-huh. Porque tú lee cualquier religión que quieras y te va a decir exactamente esto. Yo creo que o sea, el tema que hemos abordado el día de hoy en relación a la visión remota solo plantea algo más interesante en cuestión de todo lo que se ha investigado recientemente en torno pues incluso al como el avance científico del humano, ¿no? Uh-huh. Como la medicina y todo eso. Deja una pregunta muy grande. O sea, ¿por qué realmente si la ciencia ha logrado comprobar de cierta forma, tal vez no se ha adentrado tanto metodológicamente
a darte una estructura tal vez de manera pública de que esto se puede investigar e indagar. ¿Por qué realmente la ciencia hoy en día ignora totalmente estos temas? Aquí me pongo el sombrero de aluminio y digo, es que eso quieren que creas, güey. Fíjate. O realmente existe un lugar donde esto sí se está Gestando, yo digo que sí. Sí, más allá de investigando eso, porque esto ya se sabe. Esto ahorita, ya se tiene. Ve tú a saber qué están investigando ahorita. Sí, ahorita ya están en otras cosas, ¿no? Ahorita quién sabe. Están investigando cómo volar, no sé. Sí, pero, una cura así, te lo juro. Pero güey. sí, o sea, yo creo que si a ustedes, no sé, digo, en los comentarios ustedes nos dirán, ¿les parece una locura la visión remota? O sea, por favor, díganos por qué en los comentarios y díganos qué creen que realmente se esté haciendo con esto hoy en día. Seguimos con este tema del espionaje cuando realmente el espionaje pues ya es algo que no es tan difícil hacer con internet. Sí, no, si ¿O no, para miren, qué más? Alexa. Sí. ¿O para qué más y se prenden todas? Y se prenden todas. Si no, salen hacia el realmente cielo. ¿para qué se estaría utilizando ahorita esta habilidad, no? Puede haber otras funciones, puede haber más allá de solamente una visión remota, sino que tal vez esos contactos que hemos tenido como personas, se me ocurre, así por decirte una locura, encuentros con fantasmas. ¿Realmente son fantasmas? ¿Qué son? ¿Realmente son fantasmas o son estos vigías remotos? No lo sabemos, no lo sabemos, pero ¿qué podrían hacer estas personas hoy en día con esto ya tan estudiado y estructurado? Pero no sé, nada más quería plantear la duda y dejarlo para ustedes, que ustedes nos comenten sus teorías aquí abajo en los comentarios. Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, con esto vamos concluyendo este episodio. Señor, grande, me sí, encantó. me gustó mucho, la verdad, me gustan mucho estos temas. Esperamos que a ustedes también les haya gustado. Y si es así, por favor, dejen su like. Suscríbanse a este canal si les ha gustado. Y nos pueden seguir en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y al buen Mike que estuvo atrás en los controles, anotando todo y cada una de las cosas remotamente. Así es. Como MikeGal99 en Instagram. El señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Aquí van a aparecer todo, ¿no? Para que nos den follow. Así es. Pero bueno, muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo video. O tal vez estaremos ahí observando. Yo no. Bye. El Mike sí. El Mike sí.